Entre 1938 y 1939 se registraron varios ataques y asesinatos de menores de edad en la ciudad de Sverdlovsk, ex Unión Soviética. Tras la detención del criminal, la noticia solo ocupó un par de líneas en los periódicos locales y no llamó mayormente la atención de los soviéticos. Durante casi 80 años, los archivos del caso Vinichevsky permanecieron ocultos, pues las autoridades habían decidido mantenerlos fuera del ojo público, evitando su difusión mediática. Recién en el año 2013, un pequeño artículo relacionado fue subido a un foro de internet de crímenes reales, aunque era inexacto y con información errónea. Sin embargo, a principios del año 2018, un escritor de San Petersburgo llamado Alexei Rakitin publicó una minuciosa investigación compilada en 2 tomos llamada El monstruo de los Urales, crónica de la revelación del asesino en serie más misterioso de la Unión Soviética. Vladimir Vinichevsky no solo quedó expuesto como uno de los criminales más aterradores de la nación, sino como el asesino en serie soviético más joven registrado hasta la fecha, pues tenía solo 16 años cuando fue detenido. A finales de la década de 1930, la ex Unión Soviética estaba atravesando grandes cambios, pues la colectivización obligada de la agricultura comenzaba a dar frutos. La nación desarrolló una poderosa economía industrial y se potenció la fabricación del armamento bélico, convirtiéndose así en una superpotencia a nivel internacional. Sin embargo, la calidad de vida de la población decayó irremediablemente, pues todos los soviéticos, en especial los kulaks o antiguos terratenientes del Imperio ruso, debían entregar su producción total al Estado. Como una medida de represión, en 1936 Joseph Stalin implantó la Gran Purga, también conocido como el Gran Terror, una serie de campañas de arresto y exterminio de opositores políticos, activistas, líderes religiosos, kulaks y otras minorías. Más de 1,5 millones de personas fueron detenidas por las autoridades soviéticas, de las cuales 700.000 murieron fusiladas. El resto sería enviado a campos de concentración por ser considerados enemigos del pueblo. En medio de este clima de persecución y violencia, la ciudad de Sverdlovsk, actual Ekaterimburgo, fue testigo de una serie de crímenes todavía más atroces e incomprensibles. A mediados de julio de 1938, un horrendo hallazgo alertó a la policía. Un adolescente había encontrado el cadáver apuñalado y parcialmente desmembrado de una menor de 3 años identificada como Gerda Grivanova. Los restos se hallaban a escasos metros de su propia casa, entre unos espesos matorrales. Cuando las autoridades llegaron al lugar, una docena de curiosos se había acercado a la escena del crimen, frente al número 19 de la calle Pervomaskaya. La desaparición de la niña se había producido 4 días antes, cuando sus padres asistieron al teatro y la dejaron bajo los cuidados de su abuelo. Este se encontraba además con otra de sus nietas, la cual estaba enferma y en cama. El hombre aseguró que mientras atendía a la otra chica, la menor se encontraba jugando sola en el patio, cuando desapareció misteriosamente. Ese mismo día se dio aviso a la policía y los agentes registraron la zona con perros adiestrados, los cuales fueron incapaces de encontrar el cuerpo. Aunque se interrogó a todos los vecinos, ninguno parecía haber visto a nadie extraño merodeando por el sector. Los exámenes forenses confirmaron que Grivanova fue estrangulada, apuñalada 8 veces en el cuello, el pecho y la cabeza, y abusada sexualmente antes de ser descuartizada.
Incluso se pudo encontrar la pequeña punta de un cuchillo clavada en su cráneo, la cual se transformaría en una de las evidencias más importantes del caso. A excepción de la cabeza, los restos de la niña fueron entregados a sus familiares para ser enterrados. Los investigadores sabían que el fragmento de hoja de acero y la hendidura en el cráneo serían elementos clave para condenar al asesino si era detenido con el arma homicida en su poder. Pocas semanas más tarde, en el mes de agosto, otro incidente inquietó a los ciudadanos de Sverdlovsk. Una mujer afirmaba que su hija de 4 años había sido atacada por un desconocido. La menor, identificada como Nina Pleshchiva, estaba jugando en el patio de la granja familiar cuando desapareció. Su madre comenzó a buscarla y finalmente la encontró, afortunadamente viva, al interior de una caja de madera y cubierta de heno. La menor tenía marcas en el cuello, y si bien no fue capaz de describir a su agresor debido a su corta edad, todo indicaba que había sido víctima de abuso sexual. A pesar de la gravedad del hecho, la familia decidió no hacer una denuncia a la policía. En los meses siguientes, otras 3 agresiones de carácter sexual a niños y niñas de entre 2 y 4 años de edad fueron reportadas en los alrededores de la ciudad. Aunque se detuvo a una docena de sospechosos, todos fueron liberados en vista que no se encontró ninguna prueba que los incriminara, ni tampoco testigos. En febrero de 1939, un par de personas llamaron a la policía cuando vieron a una mujer corriendo y gritando por la calle Lunacharsky. Esta se encontraba histérica y afirmaba que alguien había secuestrado a uno de sus hijos. El menor, identificado como Boris Titov, de solo 2 años de edad, estaba jugando fuera de su casa junto a su hermano de 5 años. Cuando la mujer salió a la calle, se dio cuenta que su hijo menor no estaba, y fue entonces que vio a lo lejos a un joven alto y delgado que corría por la avenida, empujando un trineo con el niño. Intentó alcanzarlos, pero los perdió de vista y comenzó a gritar para alertar a los vecinos. Varios transeúntes y una docena de agentes se unieron rápidamente a la búsqueda, hasta que uno de ellos escuchó un leve gemido que provenía de un montículo de nieve al costado de un parque. Boris Titov había sido golpeado y enterrado vivo, pero afortunadamente sobrevivió. Tras ser enviado a un hospital, los doctores descubrieron marcas rojas en su cuello que indicaban un intento de estrangulamiento. El incidente causó preocupación en los padres de la zona, quienes le prohibieron a sus hijos jugar fuera de casa o conversar con extraños. Y aunque 7 meses antes, en julio de 1938, Gerda Grivanova había sido brutalmente asesinada en el mismo vecindario, ni los medios de comunicación ni la policía fueron capaces de vincular ambos episodios. De hecho, inexplicablemente las autoridades desestimaron realizar una investigación tras el intento de secuestro y asesinato de Boris Titov. Mientras tanto, al norte de los Urales, en la ciudad vecina de Kushba, el cadáver de una niña de 3 años, identificada como Katia Lovanova, fue encontrado en el interior del agujero de una letrina, a varios metros de profundidad. El cubículo, ubicado en la misma propiedad de los padres de la menor, fue revisado mientras intentaban dar con su paradero, pues había desaparecido varios días antes. El hedor del pozo impidió que los perros policiales pudieran localizarla cuando los agentes registraron el patio, lo que les hizo pensar que el asesino había lanzado el cuerpo allí a propósito para disimular el olor a putrefacción. Semanas más tarde, en la ciudad de Nizhny Tagil, un nuevo crimen fue denunciado a la policía. Esta vez se trataba de Rita Fomina, de 2 años y medio.
No existen mayores antecedentes de este caso en particular, pero posiblemente fue estrangulada. En primavera de 1939, la ola de asesinatos y secuestros de niños se trasladó nuevamente a Sverdlovsk. Los cadáveres de Lida Surina, de 4 años, y Valya Kamaeva, de 3, serían encontrados desnudos, estrangulados y cubiertos de ramas en un bosque a las afueras de la ciudad. Estos nuevos hallazgos dieron inicio a una investigación lenta, que en un comienzo no tomó en cuenta los otros incidentes ocurridos en la zona. En esa misma fecha, otros 2 menores de edad fueron secuestrados en la calle Mamina Sibiryaka. Afortunadamente ambos fueron encontrados con vida a las pocas horas, pero mostraban señales de haber sido abusados. El 1 de mayo, Raya Rahmatulina, de 4 años, fue encontrada al interior del pozo de la letrina de su casa cuando gritaba por ayuda. La familia pensaba que había caído por accidente, pero al sacarla descubrieron que había recibido una docena de puñaladas en el rostro. Tras un examen médico, se demostró que las heridas fueron producidas con una navaja y que además había sido víctima de abuso sexual. La menor no supo expresarse bien y tras ser interrogada por las autoridades locales, habló sobre uno de sus tíos, el cual fue inmediatamente arrestado, aunque días más tarde sería dejado en libertad, pues fue imposible demostrar su culpabilidad. Casi un mes y medio más tarde, el 12 de junio, unos transeúntes que caminaban por los alrededores del Parque Osnovinsky encontraron a una niña pequeña sentada al costado de un árbol, con el vientre completamente abierto. Se trataba de Alya Gubina, de 2 años y medio, la cual 1 hora antes había desaparecido del patio de su propia casa, ubicada en la calle Flotskaya. A pesar que sus heridas eran de extrema gravedad y que estaba agonizando, los médicos consiguieron salvarle la vida. Mientras tanto, los asesinatos continuaron cada vez con mayor ferocidad. Fue así como los cuerpos de Rita Kansina, Valya Kamaeva y Kolya Petrov, todas de 3 años de edad, fueron hallados en bosques y sitios seriazos de la ciudad. Las víctimas mostraban indicios de abuso sexual, estrangulamiento y habían sido apuñaladas con al menos 2 tipos de cuchillos y un destornillador. Taisilla Morozova, de 4 años, sería hallada muerta al interior de un pozo séptico varios días después de haber desaparecido. Para aquel entonces, toda la comunidad estaba aterrada. Si bien la noticia no había sido difundida por la prensa ni las autoridades, se comenzó a correr el rumor de que un grupo de maníacos recorría las calles raptando niños para hacerles cosas horribles. Se trataba de una investigación extremadamente compleja. El departamento de policía de Sverdlovsk estaba al tanto del pánico de la ciudadanía, pero no contaba con ninguna prueba fehaciente que demostrara que los secuestros y crímenes estaban relacionados. Y aunque por aquel entonces ni siquiera existía el concepto de asesino en serie, varios agentes sospechaban que efectivamente podía tratarse de un solo sujeto. Finalmente se trazó el perfil de un hombre de entre 20 y 25 años, con algún tipo de discapacidad o enfermedad mental, antecedentes penales por abuso de menores e historial psiquiátrico. En base a esta descripción, se decidió realizar un operativo sin precedentes para dar con el asesino de una vez por todas. Las calles de Sverdlovsk se vieron inundadas de policías, cadetes y agentes encubiertos en busca de algún sospechoso. Incluso las fuerzas militares ayudaron a la detención de más de 300 ciudadanos para ser interrogados y se autorizó la intervención de investigadores que viajaron directamente desde Moscú para resolver el caso.
La tarde del 29 de octubre de 1939, Iván Popov, un cadete de la milicia obrera que patrullaba cerca de una parada de tranvía a las afueras del distrito de Uralmash, vio a un joven alto y delgado caminando con un pequeño niño entre sus brazos. Aquello le pareció extraño, considerando que no había demasiadas viviendas en la zona, y se dispuso a seguirlos disimuladamente. En aquel momento, Popov se topó con otros 2 compañeros de clase, quienes al enterarse de lo que estaba ocurriendo, no dudaron en acompañarlo. Pocos minutos después, los 3 cadetes observaron cómo el sospechoso se internaba en un bosque cercano con el niño, lo que los alertó de inmediato. Lo primero que vieron al acercarse al lugar fue una chaqueta colgada en un árbol y pocos metros más adelante al joven intentando estrangular al menor sobre la nieve. El atacante sería inmediatamente detenido e identificado como Vladimir Vinichevsky, de 16 años. Tras ser llevado a la comisaría, se descubrió que los padres de Vinichevsky habían denunciado su desaparición, pues se había marchado de casa días antes sin decirles absolutamente nada. En un principio, el joven negó haber intentado asesinar al niño, pero los 3 cadetes que lo detuvieron no tenían dudas que su intención era matarlo. Slavik Volkov, de 3 años de edad, había sido secuestrado ese mismo día desde el distrito de Uralmash, en la calle Kulturi. Toda su familia lo estaba buscando y una testigo, su hermana de 5 años, reconoció a Vinichevsky como el sujeto que se acercó al jardín de su casa aquella tarde y se lo llevó. Vladimir Vinichevsky fue duramente interrogado sobre el incidente, pero sorprendió a los investigadores al confesar un total de 10 secuestros y 8 asesinatos de menores de edad en las ciudades de Sverdlovsk, Nizhny Tagil y Kushba. Y si bien en un comienzo se vio abrumado tras su captura, a las pocas horas Vinichevsky parecía estar absolutamente tranquilo e incluso de buen humor. La policía no podía creer que el asesino que tenía en vilo a toda la ciudad y que los obligó a solicitar la ayuda de los militares y la Fiscalía de Moscú era un chico de apenas 16 años. También resultó frustrante para los investigadores darse cuenta que el perfil que habían trazado era completamente erróneo. Vladimir Georgievich Vinichevsky nació el 8 de junio de 1923 en Verkhnaya Salda, Oblast de Sverdlovsk. Su padre, Georgi Vinichevsky, era un exoficial de seguridad que trabajaba como capataz en una de las granjas comunales de la ciudad, mientras que su madre, Elisaveta Petrovna, era contadora y la familia tenía un buen pasar económico para los estándares soviéticos de la época. Cuando aún no cumplía los 5 años, Vinichevsky cayó dentro de una oscura fosa y se golpeó la cabeza. Aunque fue rescatado a los pocos minutos, quedó traumatizado por la experiencia. Resulta irónico que posteriormente lanzara vivas a algunas de sus víctimas en los agujeros de las letrinas, provocándoles el mismo pavor que sintió de pequeño. Curiosamente, su propia madre declararía años más tarde que tras este incidente su hijo se volvió mucho más avesado y parecía no temerle a nada. En los sumarios de la investigación también quedó registro que Vinichevsky tuvo varios problemas de salud cuando era niño. Sufrió de neumonía, tos convulsiva, sarampión y fue operado de las amígdalas y de apendicitis antes de los 10 años. También padecía de una enfermedad genética que lo hacía tartamudear y su rostro era levemente asimétrico. Aunque fue tratado por médicos, su condición no mejoró, lo que le trajo varios problemas en la escuela, en donde sus compañeros solían golpearlo, humillarlo y marginarlo.
sería descrito por sus profesores como un muchacho tímido y solitario que obtenía calificaciones mediocres, pero que siempre demostró gran interés por la música y principalmente por el canto. Aunque Vinichevsky no gozaba de una gran popularidad, solía jactarse con otros chicos del barrio de sus bienes materiales. Sus padres le habían regalado un piano, una bicicleta, zapatos y ropa costosa, además de una navaja suiza muy popular por aquel entonces. Uno de sus conocidos afirmó años más tarde que el joven guardaba una alcancía con más de 600 rublos, lo que equivalía a 2 sueldos mensuales de un trabajador promedio. Cuando iba en 7º grado, sus calificaciones en la escuela bajaron de manera preocupante. Aseguró a sus padres que sufría de constantes jaquecas, pérdida de memoria y que prefería abandonar los estudios y dedicarse a trabajar. Sin embargo, pocas semanas más tarde, su padre descubrió que el adolescente le había sustraído un revólver y que planeaba salir con 2 compañeros de clase a robar un almacén militar en el Cáucaso. Vinichevsky sería regañado por su familia, quienes asumieron que sus nuevos amigos eran una mala influencia y finalmente decidieron cambiarlo de escuela, pero su interés por quebrantar la ley continuó. A la edad de 12 años solía emborracharse con frecuencia, huir de casa y meterse en todo tipo de problemas. Al mismo tiempo, comenzó a sentir atracción hacia las chicas de su clase, pero era tan inexpresivo y retraído que ninguna le prestó mayor atención. Sería duramente reprendido por su madre cuando ésta encontró un par de cartas de amor que le había escrito a una compañera que le gustaba, pues lo consideró prematuro. Por otro lado, su padre le recomendaba constantemente que no mantuviera relaciones sexuales, pues podía contraer todo tipo de enfermedades venéreas. Los impulsos sexuales de Vinichevsky se mantuvieron a raya por un tiempo, pero estaban latentes. En cierta ocasión le preguntó a uno de sus tíos qué podía ocurrir si violaba a una jovencita. Este le aconsejó que no lo hiciera, pues la víctima podía acusarlo a las autoridades y sería enviado a prisión. Por aquel entonces, Vinichevsky ya había demostrado un comportamiento extraño y peligroso. Se acercaba a distintos parques de la ciudad y solía jugar con menores de edad, a los cuales les apretaba el cuello. Sin embargo, ninguno de estos incidentes fueron denunciados, posiblemente porque los padres pensaban que se trataba de un brusco juego entre niños. Mientras asistía a la escuela, Vinichevsky conoció a un chico 2 años mayor que él, llamado Ernest Neibesny, con el cual trabó amistad. Varios años más tarde, Neibesny se convertiría en un reconocido escultor y en una entrevista describió a Vinichevsky como un chico tímido y resentido que decía aborrecer a las chicas de su escuela y que no deseaba mantener relaciones sexuales con ninguna mujer. Neibesny vivía con sus padres y su hermana de 5 años en el mismo barrio de Vinichevsky y lo invitó un par de veces a su hogar. Fue entonces que comenzó a notar conductas extrañas en su nuevo amigo. Cuando lo iba a visitar y veía a su hermana, Vinichevsky pedía prestado el baño inmediatamente y se encerraba durante largos minutos. Neibesny también recuerda que en una ocasión los dejó a ambos solos en una de las salas de la vivienda y cuando regresó encontró a Vinichevsky sudando y temblando. Cuando le preguntó qué le ocurría, este se limitó a decirle que estaba bien y que no se preocupara. Vladimir Vinichevsky cometería su primer asesinato en junio de 1938, a la edad de 15 años, cuando violó, estranguló, apuñaló y descuartizó a su vecina, Gerda Grivanova, de 3 años.
Él mismo fue uno de los testigos que presenció el levantamiento del cadáver junto a otros curiosos frente al número 19 de la calle Pervomayskaya. De hecho, vivía en la casa de al lado, la número 21. A partir de entonces, Vinichevsky comenzó a rondar por los vecindarios de la ciudad de Sverdlovsk en busca de menores de entre 2 y 4 años de edad. Solía ofrecerles dulces o chocolates para que los siguieran a sitios apartados, en donde procedía a abusar de ellos mientras los estrangulaba. Sin embargo, por lo general su sadismo no se veía satisfecho y necesitaba infligir todavía más dolor. Llevaba consigo un par de navajas, un cuchillo y un destornillador, con los cuales les provocaba horribles heridas. Cabe destacar que Vinichevsky fue bastante astuto a la hora de perpetrar sus crímenes. Aparentemente se deshizo del cuchillo con el que asesinó a su primera víctima, al notar que le faltaba un pequeño pedazo de la hoja de metal, pues consideró que aquello podría delatarlo en una eventual detención. Cambiaba constantemente de locaciones, llegando a cometer 2 asesinatos en las ciudades de Nizhny Tagil y Kushba, con la intención de entorpecer la investigación policial. En primavera y verano escogió bosques y sitios baldíos para ocultar los cadáveres con ramas, mientras que en invierno los cubría con nieve. También lanzó algunos de los cuerpos dentro de los retretes de las mismas casas donde atacó, justamente para que el olor a descomposición se camuflara con el de los excrementos. Mientras recorría las calles en busca de su siguiente víctima, solía platicar con los residentes, afirmando que formaba parte del Komsomol, una organización juvenil vinculada al Partido Comunista de la Unión Soviética, destinada a promover los principios de la nación. Además de difundir ideas políticas y promocionar actividades artísticas, deportivas y de bienestar social, muchos de los integrantes del Komsomol solían participar en planes comunitarios, como el reciclaje de chatarra. Miles de jóvenes salían a la calle a diario para recolectar desechos que sirvieran para su reutilización, y Vinichevsky efectivamente era uno de ellos. De esta forma pudo acercarse a diversos hogares sin levantar ninguna sospecha y verificar si en estos habitaba algún menor de edad. Tras ser arrestado, los investigadores descubrieron que había realizado mapas de los lugares donde atacó y las posibles vías de escape. Entre sus pertenencias también se halló una lista con palabras clave que delataban los 8 asesinatos que cometió entre 1938 y 1939. No solo los ciudadanos de Sverdlovsk estaban horrorizados e indignados con el precoz asesino, sino también sus propios padres, quienes a principios de noviembre de 1939 publicaron una carta abierta en el periódico local Uralsky Raboshi que decía lo siguiente: "Nosotros, los padres, renunciamos a un hijo así y exigimos que se le aplique la medida más severa, la ejecución. No puede haber vida para semejantes degenerados en una familia soviética". Mientras estuvo en prisión, Vinichevsky se dedicó a escribir y cantar canciones que serían catalogadas como obscenas y pornográficas por las mismas autoridades. A pesar que en el fondo se trataba de textos bastante inofensivos, posiblemente lo que escandalizó a la sociedad en ese momento era que el asesino no parecía demostrar arrepentimientos ni temor a las represalias. De hecho, por aquel entonces, la pena máxima para un asesino común podía ser de 10 años a trabajos forzados en un campo de concentración, y Vinichevsky lo sabía perfectamente. Incluso confesó a los investigadores que en realidad había comenzado a asesinar a la edad de 14 años y que había otras 2 víctimas sin identificar, aunque estos crímenes jamás pudieron ser probados.
Lo que Vinichevsky no sabía era que las autoridades no planeaban acusarlo de simple asesinato, sino que se acogieron al artículo 59-3 de banditismo, una legislación instaurada por el mismo Joseph Stalin en 1935 sobre medidas para combatir la delincuencia infantil, la que permitía implantar la pena de muerte a partir de los 12 años de edad. El juicio contra Vladimir Vinichevsky comenzó el 15 de enero de 1940. El asesino afirmó ante los presentes que disfrutó torturando a sus víctimas y que aquello le producía un frenesí sexual incontrolable. En ningún momento se le vio nervioso y parecía estar bastante seguro que su destino final sería un campo de concentración. Al día siguiente, sería encontrado culpable de todos los cargos y condenado a morir fusilado, lo que tomó por sorpresa a Vinichevsky. Su abogado intentó interceder y alegó que su defendido sufría de locura. El joven sería enviado al Instituto Serbsky de Moscú para ser evaluado, pero los resultados fueron categóricos. Se trataba de una persona completamente cuerda que intentaba fingir una enfermedad mental, por lo que el 5 de agosto de 1940 el tribunal volvió a confirmar la pena de muerte. Vinichevsky envió varias cartas al Tribunal Supremo para evitar su ejecución. Una de ellas, con fecha del 28 de agosto de 1940, decía lo siguiente: al Presidium del Tribunal Supremo de la República Soviética. Fui sentenciado a la pena capital. Admito plenamente mi culpa. Comencé mis crímenes a mis 14 años y luego me fue difícil detenerme. No había nadie que me detuviera, pues nadie sabía de mis crímenes. Todavía soy joven y si no me someten a la pena capital, podré expiar mi culpa. Por favor, perdónenme la vida. En otras misivas, Vinichevsky se ofreció a trabajar en campos de concentración, ir a la guerra contra Finlandia e incluso prometió convertirse en una persona de bien. También se quejó amargamente sobre el por qué las autoridades le aplicaron el artículo 59-3 de banditismo en vez de una acusación por asesinato, lo que consideraba tremendamente injusto. Durante los siguientes meses, su madre cambió de parecer e intentó ayudarlo, pero sus cartas nunca fueron respondidas por los altos mandos de la Unión Soviética. Vladimir Vinichevsky sería fusilado el 11 de noviembre de 1940 a la edad de 17 años. Nunca expresó arrepentimientos ni pidió perdón a los padres de las víctimas porque no le interesaban en lo más mínimo. El libro de Alexei Rakitin, El monstruo de los Urales, crónica de la revelación del asesino en serie más misterioso de la Unión Soviética, no solo narra la vida y los crímenes de Vladimir Vinichevsky, sino que plantea una serie de dudas en torno al caso. Según el autor, varias de las confesiones que Vinichevsky entregó a la policía fueron imprecisas. También afirma que los forenses fueron incapaces de encontrar manchas de sangre en sus pantalones, camisas, zapatos, ni tampoco en las 2 navajas, el cuchillo y el destornillador que supuestamente utilizaba para matar. Incluso señaló que algunos expedientes hacían referencia a testigos que aseguraban haber visto a una mujer extraña poco antes de las desapariciones de menores en la ciudad de Sverdlovsk. Rakitin cree firmemente que Vinichevsky no actuó solo y que fue ayudado por un adulto, sin embargo no se explica por qué asumió toda la culpa. De hecho, nombrar a un cómplice cuando solicitó desesperadamente el perdón a las autoridades soviéticas hubiese sido una buena estrategia para minimizar su responsabilidad, pero jamás lo hizo.
En la ex Unión Soviética, los cuerpos de las personas ejecutadas no eran entregados a sus familiares, sino enterrados en fosas comunes, diseminadas por todo el territorio. Una de las más famosas es la llamada Kilómetro 12, ubicada justamente a 12 kilómetros de Moscú. Es en este lugar donde muy posiblemente descansan los restos de Vinichevsky, junto a otros miles de delincuentes menores, prisioneros del Gulag, detractores políticos y campesinos que fueron perseguidos en la época del Gran Terror. Para finales de los años 90, el amigo de la adolescencia de Vinichevsky, Ernest Neizhvezhny, se había convertido en un escultor consagrado. Su intención era crear una obra conmemorativa para los hombres y mujeres que murieron durante el régimen soviético. Compuesta por 3 esculturas distintas que formarían el Triángulo del Dolor, planeaba ubicarlas en 3 puntos neurálgicos, incluyendo las ciudades de Magadán, Vorkutá y el centro de Ekaterimburgo. Neizhvezhny no consiguió su cometido a causa de una serie de burocracias y falleció en el año 2016. Sin embargo, un año más tarde, y por una macabra ironía del destino, uno de sus monumentos finalmente fue instalado en el tristemente célebre Kilómetro 12, donde muy posiblemente también fue enterrado Vladimir Vinichevsky. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen